cuando me dijeron de dar una charla en el botánico, me vi enfrentado a la tesitura de decir, a ver cómo hago yo para enlazar las enfermedades raras a nivel bioquímico molecular con algo que sea un poquito así, que pegue un poco más en el botánico, ¿no? Entonces, pues lo que he querido hacer, después de muchos mensajes, dije, al fin y al cabo tampoco es tan distinto, es todo biología y es todo ciencia, así que voy a intentar transmitir la idea de que la ciencia es ciencia y que hay que estudiarlo todo porque nunca se sabe de dónde van a venir los descubrimientos y en fin, que esto es todo muy emocionante y muy divertido. Entonces, bien, como veis el título es Botas, batas, enfermedades raras, y esto a muchos de la sala ya les sonará lo de las botas y las batas, a otros no. Entonces, conviene explicar un poquito que nos vamos a ir a un lugar un poco recóndito. Esto es una diapositiva de introducción que no le veréis ni pies ni cabeza, pero os prometo que tendrá sentido al final, en la que vemos a uno de mis compañeros del laboratorio, en nuestro técnico laboratorio Miguel Heredia, en la isla de Pascua, que habréis reconocido, supongo. ¿Qué tiene que ver esto con las enfermedades raras y con la biología molecular? De verdad que tendrá explicación, pero para que veáis cómo de inesperado es todo esto de hacer ciencia, ¿vale? Por cierto, Miguel es el pequeñito. Bien, ¿qué es esto de la bota y la bata? Pues es una especie de coñita que tenemos así los biólogos, según te vas diversificando en la especialización, de que los que van al campo a hacer todos estos trabajos que nos han comentado Javier primero y luego José, que como bien ha explicado Javier, incluso para determinar algunas especies uno tiene que ir con bota, con arnés y con de todo, ¿no? Es un trabajo muy de campo comparado con los que trabajamos en un laboratorio de bioquímica, que vamos con la bata, y a los que los de bota a veces nos llaman cocinillas o cosas de ese estilo porque seguimos recetas de protocolos. Entonces, bueno, hay una especie de dicotomía que podríamos decir, uno de los pioneros fue el amigo Charles Darwin, que muchos conoceréis, que fue, vamos, un biólogo de bota ejemplar, porque el tío se cogió el barco este famoso Beagle y se surcó todos los mares, todas las islas y todos los continentes, y una vez allí, pues se pateaba igual la pampa argentina a lomos de un caballo, que recolectaba muestras de flores, que de cirrípedos en las costas, que de todo. Entonces es el paradigma del biólogo que va al campo, reúne datos y luego extrae conclusiones, ¿no? Los biólogos de bota más actuales, pues lo veis ya pertrechados con los típicos, la típica indumentaria más de ir al monte, pero básicamente hacen un trabajo muy parecido. Y luego está lo de las batas, que siempre se presenta como algo mucho más aséptico, más pulcro, que tampoco dista mucha realidad, porque esta foto de Severo Ochoa podéis encontrar en internet, está haciendo lo mismo, mirar un tubito, igual que la chica esta, que es bastante más falsa. Y como también han comentado antes, al fin y al cabo lo que queda en el imaginario colectivo es que la gente de bata es algo así, más o menos, como científicos dementes que hacen cosas muy raras que nadie entiende. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo esto? Pues realmente está basado en historias reales. Y aquí tenemos un ejemplo de biólogo de bota, que es un amigo que también es divulgador y que estuvo hablando en unas charlas como estas en Sevilla, Hablando de Ciencia en Sevilla. Se llama JJ Gallego, más conocido en la blogosfera como Raven. Y él trabaja en el Parque Natural de Doñana y lo podéis ver con unas botas auténticas. Además, él dice siempre que las botas militares son las que lo aguantan todo y las que le han facilitado su trabajo muchas veces, pero luego él va al laboratorio y se pone a procesar sus muestras con su bata, como cualquier otro biólogo de bata. Como veis, hay muchos casos en los que no hay tal barrera entre la bota y la bata. Como os digo, os recomiendo que visitéis su blog Microgaya, que es de microbiología. También vamos a hablar de microbiología en algún momento de la charla. Vamos a hablar de todo al final. Y bueno, y viendo que esta dicotomía estaba así muy presente, pues yo en su momento me inventé un personaje porque veía yo que había un hueco en esto, que es Bataman, que es una especie de supermodelo de científico que a una de las características de la bata y la bota, a ver si hay menos rencilla y nos damos cuenta todos de que los dos trabajos son necesarios. Igual que lo de los tomates, pues hay que patear sobre los campos, hay que hacer cruces y hay que estar cambiando de la tierra a las plantas, pero luego uno se va al laboratorio, se pone la bata, igual se pone a extraer DNA, que se pone con el ordenador a hacer sus gráficos y sus cosas. Pero bueno, por mucho que esto sea la imagen más actual de los biólogos, en realidad más actual y más realista es lo que ya vaticinó Forges hace muchos años, que donde vas a encontrar los biólogos va a ser no con botas y con patas, sino con casco, pico y pala en la obra, porque al paso que vamos, como también nos ha comentado José, este es el camino, tristemente. Pero bueno, vamos a olvidarnos de estas cosas malas y vamos a hablar un poquito de peliculetas, que es lo que a mí me gusta para explicar las cosas científicas. Tenemos un buen ejemplo con esta película, conocida en España como Los últimos días del Edén, donde sale un biólogo de bota, pero en toda regla, que es Sean Connery, que encima es un biólogo de bota, pero que está en lo profundo de la jungla estudiando, buscando una cura para el cáncer, que es algo muy, muy de bata, diríase. Y si habéis visto la película, él tiene un laboratorio improvisado en un cobertizo ahí, es todo muy bucólico, muy bonito. Pero bueno,
Esto ya enlaza un poco con lo que os voy a enseñar. Esta película en inglés en realidad se llama Medicine Man, el hombre medicina. Pero aquí, como le cambiamos los títulos a las películas de aquella manera, pues le dieron este tono así un poquito más poético, que la verdad queda muy bien, pero bueno, es lo que es. Entonces, este hombre encarna el arquetipo de biólogo de bota. Lleva gafas, barba, por supuesto pelo largo, esto es imprescindible, tiene dotes artísticas y bueno, y entre otras cosas, lo que más resalta la atención es que parte de su trabajo es descolgarse en lianas y arneses, que es algo que pocos biólogos de bota hacen, pero bueno. Pero entonces, ¿todo esto es muy inventado? Pues no, hay bastante realidad en esto. Lo que esta película intenta transmitir un poco, que no voy a contar mucho más porque me he enterado casualmente de que el lunes hay una proyección de esta película organizada por Piratas de la Ciencia que colaboran en este evento. Ahora luego podéis preguntar a los organizadores, donde van a proyectar esta película y luego van a hacer un coloquio y van a hablar de todas las implicaciones que tiene. Así que simplemente dar unas pinceladas. Que este hombre está agobiado porque está buscando la cura del cáncer, pero están las excavadoras destruyendo la selva amazónica y a él se le acaba el tiempo y los del laboratorio quieren resultados y tal. Entonces el mensaje de la película es un poco ingenuo en el sentido de que no destruyamos la selva amazónica porque allí podría estar la cura para el cáncer y nosotros sin saberlo. Entonces es un poco reduccionista esta visión y, como os ha explicado Javier al principio, estudiar las plantas y la conservación es útil por sí mismo, por muchas razones que os pueden explicar los de bota, pero nos viene bien porque sí que es verdad que esto pasa, que en lo profundo de la selva se puede encontrar la cura para muchas enfermedades. Entonces, algunos ejemplos de medicamentos que han beneficiado nuestro modo de vida durante los últimos años han sido aislados a partir de plantas o de organismos microscópicos en entornos pues muy inesperados la mayoría de las veces. Estos dos primeros que os he puesto aquí son plantas, el tercero es una bacteria y han dado lugar a productos como la colchicina, paclitaxel o la ciclosporina A, que se han venido utilizando desde hace muchos años, tratamiento de gota o de cáncer porque tienen propiedades antiproliferativas, ahora veremos esto un poco más, o la ciclosporina A, que tenía capacidad de inmunosupresión. Entonces, todo esto es porque algún biólogo de bota, recogiendo muestras de donde sea, estudiando una planta o un microorganismo, a lo mejor por otras razones, ha conseguido aislar una sustancia que luego ha tenido una utilidad muy clara y también muy inesperada. Y vamos a ir a un caso concreto. Tenemos una última película para enlazar esto, que es Rapa Nui, no sé si la habéis visto. Transcurre en la isla de Pascua, ya volvemos un poquito a la primera diapositiva, veis que tampoco era tan raro, ¿no? En esta película es interesante también porque la isla de Pascua tiene una cosa muy curiosa, que es que la vegetación es muy concreta, en el sentido de que no hay especies arbóreas muy altas. Esto os lo pueden explicar mejor los botánicos, pero siempre ha sido un poco misterioso porque no hay bosques en la isla de Pascua y bueno, supongo que ya no será tan misterioso, pero en la película plantean como que esto es por razones culturales de la cultura esta de los moais y de las tribus que habitaban en Rapa Nui. Pero independientemente de todo eso, que tiene un interés ecológico muy, muy claro, aquí en la isla de Pascua se descubrió hace muchos años una sustancia, por lo cual hay una placa conmemorativa que traducida viene a decir algo así, ¿no? Como veis, en 1965 en ese lugar se obtuvieron las muestras de suelo que permitieron el aislamiento y la obtención de la rapamicina, una sustancia que inauguró una nueva era para pacientes sometidos a trasplantes de órganos. De hecho, rapamicina viene el nombre de Rapa Nui, que es el nombre que los nativos daban a la isla de Pascua. Entonces, la historia no es tan emocionante como un biólogo de bata, que en realidad era un laboratorio que les decía a sus empleados: oye, cuando vayáis por ahí, coged muestras de suelo, si son sitios raros, para poder tener material con el que trabajar. Vale, pues se va a la isla de Pascua, pues oye, esto puede ser un puntazo. Efectivamente, a partir de estas muestras se aisló esta sustancia peculiar, que en realidad lo que se aisló es el microorganismo Streptomyces hygroscopicus. Vemos aquí la nomenclatura binomial de Linneo que nos ha explicado Javier, se aplica en microbiología y para la taxonomía de especies zoológicas igual que botánicas, ¿vale? Y entonces ya tenemos aquí una cosa que ya nos va a acercar un poquito a lo que os quería contar en realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la rapamicina y de dónde sale? Pues bueno, yo os puedo poner el dibujito de la estructura química de la rapamicina, que no os dirá mucho, pero eso es lo que es, no tiene más. Y digamos que es una sustancia que produce esta bacteria, que tiene un ciclo de vida en el que participan esporas, se forman unos micelios, pero estos son fotos de microscopía electrónica, haceros una idea, uno no va ahí y ve que hay unos bichos, uy, esto seguro que hace cosas. Uno coge muestras de suelo, totalmente. Pues este organismo utiliza la rapamicina como un mecanismo de defensa, la secreta al medio y esto afecta a los demás microorganismos y los joroba un poquito y así él, pues la competencia de siempre, ¿no? por los recursos.
Entonces se empezó a analizar esta sustancia en estos laboratorios donde analizaban, pues, en plan, pues, a gran escala todas las sustancias posibles para buscar efectos médicos, y buscaban algún antifúngico o antibactericida. Y en ese sentido la rapamicina tampoco era tan buen producto de partida, porque las actividades que afectaban a otros microorganismos que pudieran servir para las infecciones, pues no eran muy fuertes. Pero sí que con el tiempo otros grupos y otras empresas o lo que fuera han ido viendo otras características de la rapamicina, como que tenía capacidad antiproliferativa, es decir, que afectaba al crecimiento a la división celular de los organismos, y también que afectaba mucho al sistema inmune. Entonces, a priori uno puede pensar que el sistema inmune, que nos protege de infecciones y de otras cosas, no debe tener mucho interés intentar impedirlo, pero sí que tiene interés en el sentido, por ejemplo, del rechazo de órganos trasplantados, que el cuerpo detecta como que son algo foráneo, entonces los ataca. Pues esta sustancia rebaja esa respuesta de ataque a lo foráneo y ha facilitado, por eso la placa conmemorativa dice que inauguró una nueva era, porque en combinación con otras moléculas pues ha facilitado mucho la ciencia médica de los trasplantes de órganos. Pero luego, bueno, esto que ya os he dicho, ¿no? Pero luego resulta que cuando uno investiga siempre vienen utilidades que no se esperaban en un principio. Pero vamos a entender un poquito qué es lo que hace la rapamicina y por qué finalmente os digo que va a tener algún interés para nosotros. Hay que pensar que tanto las bacterias, que son organismos unicelulares, como nosotros, que estamos hechos de millones de células, esas células tienen una estructura química que se basa en los mismos principios y en las mismas moléculas. Por eso lo que vale para algunos organismos probablemente también valga para nosotros. Estos son bacterias, un montón de bacterias, también al microscopio electrónico, y estos son células humanas en una placa de cultivo, células de origen humano. Tanto unas células como las otras, independientemente de que unas vayan por ahí solas por su cuenta y otras formen parte de un organismo, funcionan a base de sustancias químicas que provocan respuestas, estímulos y respuestas. Entonces, estas sustancias son una especie de forma de información, una fuente de información. Cuando reciben cierta sustancia, las células reciben una señal que le dice: no te dividas, no te conviertas en neurona, porque tú eres una célula que lo que tiene que ser es ser una célula muscular, no repliques ahora mismo tu material genético porque no hay suficientes nutrientes, o pues ten cuidado que nos acaba de entrar un virus, o en este caso un bacteriófago, así que pon en marcha la cadena de respuesta a esto. Todo esto lo simplifiqué yo en un artículo que podéis leer en la revista Journal of Synapsis. De esta forma, es una especie de autopista de la información en el que las señales externas, que son al fin y al cabo moléculas químicas, como la rapamicina que hemos visto, traspasan la membrana externa de las células o del organismo general, y mediante una serie de modificaciones químicas en intermediarios, que son proteínas, asimismo, pues llega al final hasta el núcleo de la célula, donde está contenida la información genética, y provocan una respuesta, ¿vale? Esto está muy simplificado, pero es más o menos cómo podemos entender cómo funciona la rapamicina y por qué tiene los efectos que tiene. Está muy simplificado, digo, porque la ruta que participa la rapamicina viene a ser algo así, que es apabullante, pero estos son años y años de gente que ha investigado. Pues todo esto son distintas proteínas que distinta gente en sus laboratorios ha estado estudiando, y todas esas rayitas son pues experimentos que han demostrado que esto le influye a aquello y todo esto. Entonces, para que no os mareéis demasiado, lo vamos a pasar rápido. Pero como veis, en lo que redunda todo esto, que hay un núcleo central, que es el TOR que ahora veremos más en detalle, hay varias cosas. Pues que la respuesta que produce activar estos complejos de proteínas es cambios en el metabolismo, en la autofagia, en la síntesis de DNA o en el proceso de envejecimiento celular. En fin, muchas cosas que pasan dentro de las células. Pues en concreto, vamos a simplificar mucho, por favor, y vamos a reducir todo a la vía de la autofagia, que ahora os voy a explicar lo que es. Como os he dicho, la rapamicina está implicada en esta ruta, que el núcleo central es esta proteína llamada mTOR. De hecho, y aquí hay que hacer un inciso sobre los nombres, mientras los nombres de la biología clásica devota, si queréis lo podemos decir así, es este sistema lineal tan bonito que aparte de que es muy sonoro, pues te puede dar mucha información y todo eso. También me han criticado a mí mucho como bioquímicos que solo trabajamos con siglas y con cosas que no significan nada. Entonces tú ves aquí este conjunto de proteínas que algunas tienen nombre, otras son siglas, otras tienen caracteres griegos. Esto es un lío. Pues mTOR en concreto, de hecho lo que significa, y esto sí que te puede dar información, es Mammalian Target of Rapamycin, que significa diana de la rapamicina en humanos. Es decir, esta proteína se descubrió porque se vio, gracias a la rapamicina, pues que unos determinados
mutantes de células no respondían bien a este estímulo o respondían demasiado. Es decir, que si no fuera porque estaba la herramienta rapamicina, no se hubiera descubierto esto, o se hubiera descubierto de otra manera, se podría haber tardado mucho más. Entonces, de hecho, le ha llegado a dar nombre. Esto es el objetivo de la rapamicina. La rapamicina estropea lo que sea que hace mTOR. Y como hemos visto que hace tantas cosas, pues de ahí el efecto sobre el sistema inmune y todo esto. Bueno, ¿qué es la autofagia? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Bueno, también la autofagia es, de todas estas cosas que hace mTOR, la que viene regulada por ULK1, que es un nombre súper feo, que encima no significa nada. Significa poco menos que quinasa parecida a UNC51, que no me preguntáis qué es lo que es. O sea, que sí que es verdad que la crítica de lo de las siglas es un poco, verdad, que cuesta mucho aprender qué es lo que hace cada cosa. Luego hay reglas mnemotécnicas muy fáciles para recordar estas cosas, pero bueno, eso ya es cada uno, ¿vale? Entonces la autofagia, que puede uno pensar que es que las células se devoran a sí mismas, y hay algo de eso, pero no es tan así. Digamos que es una forma de regular frente a condiciones adversas de falta de nutrientes, o cuando la célula acumula cosas que están mal, o proteínas que se acumulan y no están cumpliendo su función, las engloba en una membrana y las degrada, y ya pues obtiene los componentes mínimos y obtiene energía de este modo, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Pues a nivel de enfermedades, ya nos vamos acercando un poquito al final. Hay muchas enfermedades que conoceréis porque son muy famosas, muy comunes, como Alzheimer, Parkinson o Huntington. Son enfermedades del sistema nervioso y se caracterizan todas ellas, entre otras cosas, porque las neuronas en el cerebro acumulan cosas que no deberían estar ahí. Por lo tanto, se ha visto, cada vez más recientemente está cobrando fuerza, que los procesos de autofagia que se dedican a eliminar cosas en las células están alterados en estas patologías, y es lo que supone un empeoramiento. Es uno de tantos factores que producen la neurodegeneración, ¿vale? Y llegamos a lo que yo trabajo propiamente dicho, que es una enfermedad rara que se llama enfermedad de Lafora, que la descubrió un señor que se llama Gonzalo Rodríguez Lafora, hace 101 años, hace este año. Entonces, es rara no significa que pasen cosas muy extrañas, es que se da muy poco en la población, porque es un fallo genético muy poco común. Y una de las cosas que tiene es que se caracteriza por episodios epilépticos. Bueno, no voy a entrar en detalles porque es muy deprimente, porque no tiene solución ni cura hasta el momento, pero además tiene una cosa muy característica, es que las neuronas acumulan lo que se ven a llamar cuerpos de Lafora, que son, pues, el glucógeno se acumula de una manera indebida, se acumulan también proteínas, y por lo tanto esto pues hizo pensar en su momento que podía tener una implicación importante el proceso de autofagia que hemos mencionado. Y efectivamente, recientemente, otros grupos, y el nuestro también, y colaboraciones que tenemos, hemos visto que en modelos de ratón, en los que se altera artificialmente los genes que dan lugar a la enfermedad de Lafora, se acumulan estos cuerpos y se ve que además tienen impedimentos en la forma en que ellos tienen el proceso de autofagia para eliminar cosas de las células. Y muy recientemente, tan recientemente como este mismo mes, ha salido un trabajo en el que un grupo de estadounidenses y japoneses, así en conjunto, se me olvidó poner la referencia, pero bueno, han hecho un modelo de ratón en el que solo está impedida la autofagia, y solo con ese fallo ya se ha visto que los ratones desarrollan crisis epilépticas, con lo cual se ve que hay un punto mal. No solo el eliminar estos cuerpos de Lafora es malo para la neurona, sino que el mero hecho de no tener la autofagia a la orden del día ya puede provocar epilepsia, lo cual es un dato muy interesante. Y como veis, pues bueno, esto nos ha llevado a la parte de enfermedades raras que rezaba el título. Entonces, es evidente que la rapamicina ha sido una herramienta muy útil en estos estudios que hacemos nosotros. De hecho, ahora, pues nuestro amigo Miguel, que aparecía aquí al principio, está, junto con otros compañeros, tratando a los ratones con rapamicina para ver si esto beneficia a las rutas de la autofagia y se puede conseguir, pues, al menos plantar una primera piedra para una posible solución terapéutica. Nosotros trabajamos en el Instituto de Biomedicina de Valencia, que pertenece al CSIC, pero digamos que estamos financiados también por un organismo que es el CIBERER, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras, que lo que hace es aglutinar un poco los esfuerzos para estudiar estas enfermedades que, como os digo, tienen tan poca prevalencia, que si bien es difícil encontrar financiación para estudiar la especiación de las especies, aunque nos parezca, y de hecho es muy importante, pues incluso las enfermedades que parece que siempre se llevan la palma de lo que más útil es y de lo que más importante es estudiar, pues si es muy rara y la tienes solo tú y 4 más, pues igual te quedas con las ganas y tampoco se estudia. Entonces, esfuerzos como el de CIBERER, que también hay cibers de otras enfermedades neurodegenerativas o cosas parecidas, lo que hacen es aglutinar esfuerzos y promover la información entre los grupos para que se pueda dar salida o se atajen un poco estos males que siguen siendo muy importantes. Entonces, como veis, hemos conseguido llegar desde esta imagen inicial hasta todo esto, y el mensaje que yo creo que debería
debería llevarse a casa sería que la biología de Bote y la de Bata son complementarias, que no se puede ni menospreciar una ni la otra, y que en la mayoría de los casos, de hecho, son dos caras de la misma moneda. Por otro lado, que los grandes descubrimientos científicos en realidad son una suma de pequeños descubrimientos y que suceden a lo largo de muchos años. Nadie llegó desde la isla de Pascua gritando «Eureka, Eureka, voy a curar aquí el rechazo de los trasplantes». Eso fue en el año 65, hasta 2012, en el que vemos que la autofagia está impedida en la enfermedad de la fora. Pues ha pasado muchos años y muchos pequeños grandes descubrimientos de nuevas funciones a base, en muchos casos, de estudiar algo que realmente no sabes para qué va a servir. Tampoco uno busca en la ciencia siempre responder a las preguntas, sino realmente generar nuevas preguntas y obtener datos. Darwin no iba por ahí queriendo averiguar la evolución de la especie, él iba anotando todo lo que veía, porque le encantaba la naturaleza y ver todo, y poco a poco se iba dando cuenta de que aquello no encajaba, tal, y desarrolló la teoría de la evolución a lo largo de muchísimos años de observar. Entonces la clave es la observación y la recolección de datos y luego el ir pensando a ver qué se puede hacer con ello. Así que creo que es interesante decir eso, que desde parajes tan recónditos como la isla de Pascua, en la que es tan interesante estudiar por qué no hay árboles, como cuáles son las características de sus suelos, hasta las junglas del Amazonas, donde Sean Connery buscaba aquella cura para el cáncer, pues es importante evitar la deforestación, no solo porque nos pueda producir esto para las enfermedades, sino porque es que hay un montón de cosas que no sabemos que están ahí y que realmente nos dicen mucho de nosotros mismos y del mundo que habitamos. Y por qué no decirlo, hablando de conservación y todo eso, en el entorno en el que estamos, quién sabe si algún día, entre todo lo que se conserva, se guarda y se sigue analizando en el Jardín Botánico de Valencia, algún día pues aparecerá en los libros de historia como la primera vez que se aisló, pues quién sabe qué. Y esa es más o menos la idea de lo que quería contar. Y ya está. Nada, si alguien quiere alguna pregunta o algo, y si no, pues pasamos directamente a la última proyección del corto.